Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy uno de los políticos más poderosos de Colombia, el contralor Felipe Córdoba, dejó su acostumbrado bajo perfil y lanzó la imputación de cargos fiscales más importante desde que comenzó su periodo. La Contraloría imputó a 28 personas, incluyendo a 2 exgobernadores de Antioquia y 2 exalcaldes de Medellín, por su responsabilidad fiscal en el diseño y la construcción de la represa de Hidroituango. Esta es la represa más grande jamás construida en Colombia. Estas imputaciones suelen tener mucho de show, como la tuvieron. La cifra por la cual las personas imputadas deben responder si fueran halladas después de un proceso muy largo, si fueran halladas culpables, es básicamente impagable. Más de 4 billones de pesos, un poco más de 1.000 millones de dólares. En realidad en Colombia solo hay 3 familias que podrían sacarse ese tipo de plata del bolsillo. Sin embargo, la decisión de la Contraloría de Córdoba sí dice cosas importantes para todos los hilos que todavía le cuelgan al peor desastre industrial de la historia reciente de Colombia, que es el de Hidroituango. Solo recuerden que la crisis de Hidroituango por unas semanas amenazó con derribar la presa y causar un desastre de proporciones enormes de río abajo, que causó inundaciones que afectaron a cientos de familias en Puerto Valdivia, que hubo que inundar la casa de máquinas, que la obra se atrasó años, la obra que le va a dar cerca del 15% de la energía a Colombia, y que por varios días secaron el río Cauca, el segundo río más grande de la cuenca del Magdalena. Por eso es importante que, más allá de las imputaciones y los nombres, la Contraloría concluye que todo esto fue causado por errores humanos en la construcción y en el diseño de la obra, y que no fue un accidente de la naturaleza inevitable. Esta es una tesis que ha ido impulsando también el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien propició un choque con el establecimiento político y económico antioqueño al intentar desde EPM una demanda a las empresas constructoras de Hidroituango. Más de 9 billones de pesos se buscan en esa demanda. Otro hilo que le sale a la decisión del Contralor Córdoba tiene que ver con las elecciones presidenciales del 2022. Todo va a tener que empezar a ver con eso de aquí en adelante la política. Uno de los imputados es Sergio Fajardo, candidato presidencial. Por eso la decisión trae olas políticas que se están sintiendo con fuerza en esta precoz campaña presidencial que se libra sobre todo aquí en Bogotá y sobre todo en la pugna que libran Fajardo y Gustavo Petro. Petro se adelantó ya al Contralor Córdoba y declaró que Fajardo era culpable, lo dijo en Twitter hoy. Esto ahonda entonces una fractura que hay entre la izquierda y el centro que representa a Sergio Fajardo, con miras a una posible coalición entre estos sectores del espectro político en 2022. Hoy tocamos todos estos hilos, aquí arranca Zona Franca. Son las 9:05 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Aquí les pongo para empezar al protagonista real de esta historia de Hidroituango en el día de hoy, el Contralor Felipe Córdoba. Quiero terminar insistiéndoles en que la Contraloría General de la República es la entidad encargada de cuidar los recursos y la plática de los colombianos. Por supuesto, desde ese punto de vista tienen todo nuestro compromiso para seguir trabajando aunadamente, y hoy, así como lo dijimos, lo hicimos. Hoy tienen procesos que se demoraban antes 4 o 5 años en 1 año, tomando decisiones claras, y esperamos cerrar en 1 año y medio el proceso como tal. Muchas gracias. Póngale ojo a este señor, es un político muy efectivo, el risaraldense Felipe Córdoba. En el comunicado de la Contraloría, ¿qué es lo que dicen? Básicamente, y creo que aquí hay unas cosas importantes para tener en cuenta antes de comenzar la discusión con mis invitados. Dicen lo siguiente: la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de 4,1 billones de pesos, una vaina impagable, 28 funcionarios y contratistas del proyecto Hidroituango como consecuencia de la larga cadena de errores que se dio desde su planeación, diseño y hasta su ejecución y control. Este valor resulta de un lucro cesante calculado en 1,1 billones de pesos y la pérdida del valor del proyecto por 2,9. Las consecuencias fueron el incumplimiento del objetivo
objetivo principal del proyecto, que era generar luz, el desmesurado aumento de sus costos y la grave contingencia que sufrió en el 2018. Esos 3 puntos son claves. Y la Contraloría determinó que frente a sus consecuencias existen responsabilidades individuales. Entre la lista de imputados, como les decía yo, está Sergio Fajardo, pero están básicamente todos los políticos más influyentes en Antioquia de las últimas 2 décadas, excepto los 2 alcaldes y gobernador anterior. Entonces está Aníbal Gaviria, que es actual gobernador, pero lo imputan por haber sido alcalde antes. Tengo el de la lista de imputados, muchachos. Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos del Centro Democrático, Aníbal Gaviria, Alonso Salazar, también está Federico Gutiérrez, no, eso no, está mal. Ahí está. Perfecto, esa no era. Ahí están, estos son algunos de los grandes imputados. Voy a entrar ahorita aquí ya con nuestros invitados esta noche. Me acompañan 2 invitados desde Medellín. María Paulina Aguinaga es concejal del Centro Democrático, ha hecho control político y ha estado muy presente en todo este debate de Hidroituango. ¿Cómo está, concejal? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, para usted, para los demás integrantes, los demás invitados y por supuesto para todos los televidentes. Y también desde Medellín, Juan David Ortiz, que es ahorita el secretario de la no violencia en Medellín. No sabía que existía esa secretaría y que nos trae un poco la voz del grupo político del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Cómo está, Juan David? Aquí hago una corrección, es Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos, perdón, yo estoy aquí confundido. Sí, señor. Juan David es Juan David es el periodista que viene después de usted. Sí, ¿Cómo está, perfecto. Juan Carlos? Un saludo muy especial, Daniel, y un saludo muy especial a toda la audiencia desde la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por la invitación a este debate. Cuénteme, María Paulina, ustedes, esto obviamente debe estar haciendo muchas olas allá en la política antioqueña y en Medellín. ¿Cuáles son las primeras sensaciones acerca de esta decisión de la Contraloría? Bueno, yo creo que en mi caso particular, yo desde el año 2017, incluso un año antes de la contingencia de Hidroituango, venía advirtiendo de las irregularidades que ya para ese momento eran evidentes en el proyecto. Yo celebro que finalmente los órganos de control estén actuando. Esto claramente es el inicio de un juicio de responsabilidad fiscal. No significa que las personas que están siendo imputadas hayan sido ya condenadas, deberá seguirse el debido proceso, pero en mi caso particular eran muchas las evidencias de irregularidades en el proyecto que se debían haber tomado a tiempo los correctivos, que no se hicieron, y celebro que finalmente los órganos de control estén actuando. Y Juan Carlos, me imagino que esto los reivindica un poco en la posición que habían tomado desde la alcaldía. Bueno, lo primero es un respeto profundo por las decisiones judiciales, en este caso sobre un tema que ha generado mucha controversia acá en la ciudad de Medellín, y yo creo que con estas decisiones se va construyendo cada vez más pasos para el esclarecimiento de uno de los proyectos más complejos que ha tenido la historia de Antioquia. Entonces estamos como con la visión de respetar las decisiones y esperar cuáles son las siguientes decisiones de los órganos de control. Y están muy juiciosos ustedes. Yo entiendo que obviamente aquí hay una imputación. Esto es un proceso que apenas arranca, pero es un proceso que arranca con una tesis que asume la Contraloría, María Paulina, y la tesis que asume la Contraloría es que de alguna forma aquí sí hubo un error humano, que hubo una cadena de errores desde la planeación del proyecto hasta su ejecución y diseño. Y en ese sentido están involucrados políticos tanto de su partido como otros, como Sergio Fajardo del movimiento Compromiso Ciudadano, y básicamente la plana mayor de la política antioqueña. A ver, yo desde mi primer periodo como concejal desde el año 2016 vengo haciéndole un seguimiento exhaustivo a varios temas de EPM. E incluso saqué un libro llamado EPM para mañana es tarde,
y ahí tengo uno de los capítulos que narra todas las irregularidades que se venían presentando en Hidroituango. Y justamente ese capítulo lo titulé "Sin fallas éticas no habría necesidad de hablar de fallas geológicas o de otro tipo en este proyecto". Uno acá lo que ve es que se tomaron una serie de decisiones, algunas acertadas, otras desacertadas, pero que indiscutiblemente se tiene que llegar al fondo del asunto. Cuando uno ve, por ejemplo, que el diseñador del proyecto tenía unos estudios de hidrología y sedimentación que tenían más de 30 años y que no fueron actualizados, esto cambia completamente el panorama y acá tiene que haber responsables. Cuando uno ve también que la fase precontractual para adjudicarle las obras principales al consorcio constructor fue una fase accidentada, improvisada, donde 5 días antes del cierre estaban todavía modificando los requisitos para acreditar experiencia, y esto presuntamente sacó a 2 de 4 que estaban participando en este proceso, y que además se le adjudicó a empresas que tenían malos referentes internacionales, como la brasilera Camargo Correa, que el mismo integral diseñador del proyecto y con concreto habían construido una hidroeléctrica de EPM en Panamá 70 veces más pequeña que Hidroituango, que costó casi 6 veces lo presupuestado. El mismo plan de aceleración, se había contratado primero un estudio con un consorcio internacional para que evaluara el estado del proyecto, y los resultados que de ese estudio no daban para acelerar el proyecto, sino justamente para tomarlo con calma, tomar los correctivos, porque ahí ya se evidenciaban temas y falencias técnicas, y lo que hicieron fue hacer un plan de aceleración, construir un tercer túnel sin tener los diseños definitivos, sin tener las licencias. Pues es que acá estamos hablando de una serie de improvisaciones. Pero María Paulina, y déjeme ahí contrapreguntarle, ¿y usted cree que más allá de que esas fallas hubieran existido, esas fallas son imputables a las personas que la Contraloría está imputando? Pues mire, hay unas personas que tomaron decisiones en diferentes instancias, tanto al interior de PM como en su junta directiva, como en la junta directiva de Hidroituango. Y lo menos que podemos hacer ahora, entonces, es como algunos que se quieren lavar las manos, simplemente diciendo, no, es que yo delegué, a mí me están imputando fue porque yo delegué mi responsabilidad en otros funcionarios que tomaron las mejores decisiones. Eso sí me parece todavía más grave, que intenten escurrir la responsabilidad diciendo que simplemente delegaron un proyecto de billones de pesos, donde además no solamente se puso en riesgo semejante cantidad de dinero, sino también la vida de cientos de personas que habitan aguas abajo. A ver, y entonces déjeme ver si le puedo picar un poquito más la lengua, Juan Carlos. Le voy a poner la explicación que da Sergio Fajardo. Muchachos, el full de Fajardo EPM. Y entonces aquí está un poco un resumen muy escueto de cómo él va a enfrentar este juicio y de cómo piensa explicar que él no tenía responsabilidad. EPM, que es una empresa que tiene asesores extranjeros, los mejores del mundo, tiene los equipos mejor calificados para hacerle seguimiento al proyecto. Es un proyecto de una envergadura que nunca se había hecho en Colombia, y ellos toman todas esas decisiones y por supuesto tienen la responsabilidad con respecto a esas decisiones. Después el proyecto pasa por diferentes etapas, ocurren obstáculos como ocurren, y en los últimos años se tiene que llegar en la construcción a implementarlo. Se cae el túnel que se cayó, habrá que saber por qué se cayó, quién responde por todo eso, pero eso todo le corresponde a EPM, no tiene nada que ver con la Junta Directiva de Hidroituango. Upegui, ¿usted qué piensa de ese argumento que está exponiendo el exgobernador? Yo no me refiero a la defensa particular del exgobernador. Yo creo que la Contraloría está hablando de 28 personas jurídicas y naturales que pudieron estar involucradas en decisiones que llevaron a un detrimento patrimonial de los medellineses y los antioqueños. Entonces, el compromiso que nosotros hemos tenido como administración bajo el liderazgo del alcalde Daniel Quintero, es la defensa de los recursos públicos, y desde campaña el compromiso de que con independencia se iba a buscar esclarecer la verdad de lo que había pasado en el proyecto. Sabemos que hubo unos sobrecostos, y me parece que lo más importante es que los órganos de control, los órganos judiciales, avancen en la consolidación de la investigación y en la asignación de responsables, y que se pueda esclarecer la verdad
por el bien de todos los antioqueños, de los medellinenses y de los colombianos. Pero la alcaldía de Quintero sí tiene una opinión al respecto, por eso buscó o está buscando, dicen que se está echando para atrás. No sé si usted me puede aclarar esta demanda por cerca de 9 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango, que dice EPM que es la empresa que es la constructora y la que va a administrar este proyecto, son los que son los responsables de estos errores. Bueno, con respecto a la demanda, pues se ha generado muchísimo debate en la ciudad. Lo que no se ha explicado muy bien es que esta demanda tenía que presentar la EPM obligatoriamente. Era una obligación legal presentar esta demanda. Inicialmente se ha venido discutiendo o se venía discutiendo la tesis de que el desastre era origen de la naturaleza. Después se fue modificando el debate y se empezó a incluir como responsables a los diseñadores, y lo que está en juego ahora y que el informe de la Contraloría confirma es que los contratistas también pueden tener responsabilidad fiscal en todas las decisiones que llevaron al desastre de Hidroituango y a los sobrecostos. Entonces, lo que hay desde la Alcaldía de Medellín es un respeto profundo por los recursos públicos, el cuidado de los recursos públicos, y que todo este desastre no lo paguen los medellinenses con sus bolsillos en los servicios públicos, sino que si hubo responsables, tanto penales como fiscales, pues ellos asuman la responsabilidad del mayor desastre ambiental y financiero en un proyecto en la historia de Antioquia. Y la última para la concejala Aguinaga, cuénteme ¿qué escucha usted en los corrillos políticos ahorita del Consejo de Medellín, en general con los políticos antioqueños? ¿Ha sido recibida esta decisión como una intromisión de la Contraloría del Risaraldense o como bienvenida, como una investigación que podría ayudar a esclarecer lo que pasó en la represa? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la ciudadanía espera una respuesta concreta, porque no queremos pagar esto vía tarifas de servicios públicos o vía impuestos, estos sobrecostos, y creo que son los responsables los que tienen que pagar. Y lo que menos podemos hacer los antioqueños es simplemente salir con arengas políticas o con regionalismos a decir que todo está muy bien y que es que desde Bogotá nos quieren gobernar o quieren venir pues acá a decirnos qué tenemos que hacer. Yo creo que acá también fallaron los órganos de control locales, la Contraloría General de Medellín. Yo desde el 2016, 2017 venía haciendo debates sobre estos temas y siempre nos decía que todo estaba muy bien. Veían adiciones escandalosas en el proyecto, por ejemplo el tema de la carretera, cuando una carretera que no sirvió para poder llevar los equipos a Hidroituango, que es uno de los temas que menciona la Contraloría General de la República, que además tiene sobrecostos o va a costar prácticamente el doble, sí, que pillaron al contratista obstruyendo el cauce de una quebrada, haciendo un mal uso de la disposición de los residuos finales, y por eso la ANLA le suspendió la licencia 6 meses, la licencia de construcción, y que acá no se sancionó a nadie. Y la Contraloría General de Medellín tampoco quiso ver todos estos asuntos. Entonces, la verdad es que obviamente hay que asumir las responsabilidades, hay que seguir el debido. Pero bueno, no es como si alguien pudiera pagar esos 4 billones de pesos, ¿no? Esas multas, esas responsabilidades fiscales de esos tamaños son un poco simbólicas. Pues son un poco simbólicas, pero acá lo que menos podemos hacer entonces es simplemente dejar que todo pase y que nos aumenten las tarifas de servicios públicos, porque indiscutiblemente la no entrada en operación de Hidroituango tiene un impacto directo en las tarifas, y eso lo vimos durante los primeros meses de este año, que tuvimos una temporada de sequía y que las tarifas en plena pandemia en marzo se dispararon, y también fue consecuencia de eso. Si hubiéramos tenido Hidroituango generando, no hubieran subido las tarifas. Entonces es una cifra astronómica. Para eso también están las aseguradoras que estarán vinculadas en este proceso, y creo que se deben establecer las responsabilidades por parte de tanto las personas jurídicas como las personas naturales que estuvieron involucradas en la toma y en la ejecución de estas decisiones. La concejal María Paulina Aguinaga es del Centro Democrático, es concejal de Medellín, y Juan Carlos Upegui es secretario de la no violencia en la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias a ambos por su tiempo esta noche. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y Muchísimas gracias.
Vale, chicos, muchas gracias. Yo sigo acá. Obviamente, esta decisión de la Contraloría en Medellín tiene unas consecuencias en la política colombiana, sobre todo la política bogotana, pues incluye a uno de los precandidatos presidenciales que más marcan las encuestas, que más votos ha conseguido en el pasado, Sergio Fajardo. Hablamos de ese debate después de comerciales. Seguimos esta noche en Zona Franca, son las 9:25, estamos en directo, estamos hablando de las consecuencias políticas de la decisión del Contralor Felipe Córdoba de imputar a 28 personas, entre ellas al ex candidato presidencial y actual candidato presidencial Sergio Fajardo. Antes de eso, un recorderis un poco de cómo fueron los tiempos aquí de Hidroituango y cómo involucran a las personas que han sido imputadas y a otras que no. El del proceso, sí señor, ese es el que necesito yo. Ahora sí, este es. Y entonces, fíjese, en la fase de diseño estaba Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia y Aníbal Gaviria en la alcaldía de Medellín. Luego, en la fase de construcción, estaban Luis Alfredo Ramos en la gobernación y Alfonso Salazar en la alcaldía, perdón, dije mal lo de Sergio Fajardo, estaba en la alcaldía Fajardo en la fase de diseño. Luego, cuando se hizo la aceleración y se decidió construir este otro túnel, que fue el que se cayó, estaba Fajardo en la gobernación y Aníbal Gaviria en la alcaldía de Medellín. Y luego estuvo Federico Gutiérrez en la gobernación, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, que no están en esta imputación, fueron excluidos de esta imputación. Obviamente una imputación que trajo olas políticas sobre todo entre el petrismo y el fajardismo, porque esto fue lo que trinó Gustavo Petro luego de conocerse la imputación que lanzó Felipe Córdoba. El tuit de Petro, muchachos, ya sé que me estoy desordenando, lo siento mucho, sí, estoy desordenándome. Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango, según la Contraloría. Realmente eso no es lo que dice la Contraloría, es que lo imputa, pero bueno, Petro ya decidió la responsabilidad. Por acelerar las obras se produjo el desastre, querían negocios rápidos con una junta de EPM manejada por el grupo empresarial antioqueño, el grupo que lo financia, a Fajardo. Tengo esta noche a una política fajardista. Juanita Gobertus es representante de la Cámara por el Partido Verde en Bogotá, pero creo que hoy salió, se graduó de fajardista, representante Gobertus. Daniel, muy buenas noches, un saludo para usted, para Andrés, a toda la audiencia. Bueno, no, más que fajardista, pues en defensa de una persona honesta, transparente, yo sí no creo que valga la pena que trapeen con él de esa manera, así que claro, en defensa de él y de políticos que están haciendo una tarea seria en Colombia, ahí voy a estar. Trapió con Fajardo Andrés Charri. Andrés Charri es asesor del senador Gustavo Petro, es militante de la Colombia Humana y uno de sus constructores programáticos. ¿Cómo está, Andrés? Bueno, buenas noches, Daniel, a todos los televidentes, a la audiencia, a la congresista Juanita. Un placer compartir con ustedes este espacio. Y bueno, vamos a hablar del tema de Hidroituango. Venga, ¿y por qué lo condenaron? Ya condenaron a Fajardo. El Contralor solo lo imputó y Petro lo condenó. Sí, digamos que yo creo que ahí sí hay un error en el tema de la escritura del trino que ha fijado Gustavo, pero yo sí quisiera leer, por ejemplo, un tema que hablaba Luis Pérez en un momento en su libro que se llamó Errores constructivos de Hidroituango. Y verdad, lo que la ciudadanía hoy quiere es que se conozca la verdad. Dice, el buen gobierno tiene un solo discurso de la verdad y un solo jefe que es la ciudadanía. Yo creo que es el momento en que empiecen a rendir cuentas sobre lo que sucedió allí, los errores constructivos que se dieron a través de toda la historia, como usted ha descrito, y las responsabilidades administrativas, ¿cierto?, y fiscales que se van a derivar de esto. Claramente, sí. Si nosotros sabemos cómo es un proceso de imputación, un proceso fiscal, de responsabilidad fiscal que lleva la Contraloría, es por el detrimento patrimonial y eso lleva unas etapas, no es que esto empezó ayer ni hoy, eso tuvo una fase de investigación, una fase de acercamiento de pruebas, una fase de versión libre y la última etapa del proceso es la imputación de los cargos que lo hacen. La última etapa del proceso antes de que siga toda la etapa del juicio, ¿cierto, Juanita? Aquí, esto es entonces un delito fiscal, yo ni siquiera sé cómo llamarlo. No, es un tema de responsabilidad fiscal dentro de la administración pública. Ahí ya. Ya estábamos en mute, ya estamos en desmute.
Perfecto. Si me permite, Daniel, aclarar un poquito de qué estamos hablando, porque gran parte además de estos trinos, que a mí me alegra que Andrés reconozca que es un trino equivocado, no lo hace así Petro, pues es que siembran un poco en el ambiente que esto es un gran caso de corrupción. Incluso hoy representantes del Movimiento Colombia Humana dijeron en la plenaria de la Cámara que es que era responsable de violación a los derechos humanos, cuando lo que estamos hablando es de un análisis de si Fajardo, siendo gobernador, ejerció debidamente vigilancia y control sobre las personas que delegó ante la Junta de Hidroituango. ¿Qué hace la Junta de Hidroituango? Puede referirse, uno, a la vigilancia del cronograma, que se estuviera cumpliendo el cronograma de la obra, y dos, a la vigilancia de los flujos financieros. No define nunca una discusión técnica sobre si se construía un túnel o no, de qué manera. Entonces, yo por supuesto... No, pero es que también tienen que aclarar cómo se fue el contrato de ese boom con el que se llamó la contratación de Hidroituango. Y claramente si usted delega como funcionario público, pues usted también tiene que asumir la responsabilidad. Espérese, déjela ahí. ¿Está escuchando, Juanita? Sí, más o menos. Lo oigo súper lejos, Andrés, pero más o menos. Claro, pero es que de lo que estamos hablando en este punto, y de eso es esta investigación, esta es la discusión, justamente gran parte de la paradoja es que no vinculan a la Junta de EPM, respecto de la cual Fajardo, siendo gobernador, no tenía ningún control. Esa Junta, en cambio, sí tenía discusiones técnicas. A esos no los vinculan, claro, porque ahí no hay una conexión con Fajardo. Como bien decía Daniel, tampoco vinculan, ¿no?, la discusión de qué pasa luego con Luis Pérez, qué pasa con Fico, que es cuando se toman varias de las decisiones más duras. Una de las decisiones más duras se toma después de que Fajardo es gobernador, que es taponar los túneles cuando no se había terminado el vertimiento. Claro, pero es que también tiene que... Pero espérese, solo déjeme entender, Juanita, si entonces usted siente que esta es una investigación que tiene motivaciones políticas y que la imputación y la manera en la que se presentó hoy tiene más que una investigación, tiene un interés político de parte del Contralor Felipe Córdoba. Daniel, pero es que también hay que aclarar. Pero Charry, que Juanita responda a esa y va usted. Perfecto, gracias. Lo primero es señalar que Fajardo se va a seguir defendiendo, como lo ha hecho de manera transparente. Él ha dicho que para él está perfecto que le investigue la Contraloría. Él le ha pedido que investigue. Eso va a seguir y perfecto que siga adelante. Ahora, desde un punto de vista político, el propio Petro hace muy poco trinó en 2018 insistiendo, y además ha sido de público conocimiento, todos lo dijimos en todo el proceso de elección del Contralor, que claro que es de la cuerda política de Vargas, que siendo auditor no hizo sino perseguir a Fajardo, que todas las mentiras que dijo siendo auditor se le han ido cayendo en fallos judiciales, y que por supuesto que hay una finalidad política detrás de esto. De todos los imputados, el único que es candidato presidencial, habiendo por el otro lado gente mucho más vinculada, como Fico, como Luis Pérez, a eso sí no los vinculan. Entonces, pues claro que sí, acá hay detrás la posibilidad, y en debido proceso nos defenderemos, pero aquí hay detrás un impacto brutal electoral que antes le preocupaba mucho a Petro, que hay que decir, y ahorita podemos hablar de eso, paradójicamente la sentencia de Petro en la CIDH va a aplicarse directamente a este caso, porque si bien el fallo es por responsabilidad, eso lo hemos dicho, si la utilizó Leopoldo López, la ha utilizado gran espectro del espacio político, porque los derechos políticos son inalienables, eso nadie lo está negando. Lo que sí hay que también aclarar es que la responsabilidad fiscal en la Contraloría no se ejerce solo sobre hoy sobre Fajardo, y además que es particular y tiene que entrar a mirar cuánto es la plata que tiene que, digamos, por la que tendría que responder Fajardo en el momento de tomar las decisiones. Es que no se le están imputando los 4.5 billones, los 4.7 billones solo a él. Y hay una serie de errores, y uno de los errores que también tienen que asumir es la delegación en términos políticos de la Junta Directiva con sus representantes. Charry, pero déjeme hacerle una pregunta, Andrés, y es que súbitamente todas las desconfianzas acerca de cómo el establecimiento utiliza los entes de control de manera política que ha tenido la Colombia Humana, que ha sufrido, según dice él, en carne propia Gustavo Petro, con las sanciones que recibió de la Contraloría Distrital, ¿quedaron suspendidas cuando la Contraloría imputó a Fajardo, o usted también cree que puede haber algo de política en esta decisión? Mire, los entes de control han sido claramente una policía política para el país, en el país, y han sido utilizados por varios grupos. Pero, por ejemplo, usted puede ver la foto que apareció ayer de un personaje que tienen contratado en la alcaldía, Claudia López, sentando con el excontralor Granados. Así que, digamos que uno empieza a hacerse preguntas si realmente en este caso hay o no hay una policía política, ¿cierto? Y realmente esto ha sido una investigación que ha sido ardua, intensa, con un montón de pruebas técnicas, con un montón de documentos. Es que no aparece de un día para otro la imputación de los cargos,
hay un referente técnico que da muestra de que sí hubo unos fallos. Este libro que escribe Luis Pérez es absolutamente diciente en la recolección de esas pruebas y, por ejemplo, usted, listo, puede pensar que existe un caso de policía política acá persiguiendo al señor Fajardo porque seguramente va a ser candidato presidencial o ya es candidato presidencial como lo declaró Claudia el día que lanzó su campaña, pero el tema aquí es si son comparables los dos efectos en lo que hablaba usted de disminuir el precio de un pasaje en el Transmilenio con los errores constructivos que tuvo la represa, que tuvo Hidroituango. Perfecto. ¿Sí? Déjenme, voy a hacer una muy breve pausa. Me encanta como en la política todo es relativo, por eso es tan divertida y sobre todo aquí en este país. Vamos a hacer una pausa, seguimos esta discusión en un par de minutos. 9:38, estamos hablando de la decisión de la Contraloría Nacional, no es nacional. Estamos hablando con Andrés Charri, con Juanita Goberto, representante de la Cámara. ¿Cómo es que el nombre largo de la Contraloría es la Contraloría General de la República? Correcto. Correcto. Y bueno, entonces veníamos en esta discusión sobre las olas políticas. Yo les voy a poner una de las cosas que dice Fajardo acerca de cómo va a enfrentar esta discusión. Es el full Fajardo buena fe. Ahí va. Asumo que todo esto es de buena fe y yo tengo que respetar las instituciones. Yo he reclamado eso siempre en todas las instancias de mi actuación pública y así lo he hecho y así lo haré. Y seré respetuoso. Y yo sé que tengo que dar ejemplo. No voy a dejarme desviar. Y entonces siento que usted está mucho más suspicaz que Fajardo, Juanita. Sí, sin duda, y yo creo que además es lo que también a cada cual le corresponde. Yo creo que Fajardo, gran parte de lo que ha liderado en este país es justamente un respeto por las instituciones. Él es una persona que además ha insistido en que se investigue hasta la última coma de cada una de esas discusiones en la Junta de Hidroituango. Yo, por supuesto, respeto profundamente a las instituciones, creo que se quiere dar por supuesto, se tiene que dar esa investigación, pero he vivido en carne propia la discusión de cómo fue la elección de ese contralor. Vi cómo fui la única con Angélica Lozano en Senado que hicimos ponencia negativa a la reforma de control fiscal, que él hizo de todas las maneras para apoderarse y tener más poderes a cambio de entregar toda suerte de intercambios burocráticos y de puestos. La silla vacía documentó cada uno de los intercambios de qué senadores y representantes habían adquirido puestos como resultado de ese proceso. Entonces, por supuesto que soy suspicaz. Yo sí creo que lo ha más mostrado la historia. El señor ha perseguido a Fajardo de la mano de Vargas y compañía desde hace muchísimo tiempo. Andrés, sobre el papel de Felipe Córdoba, que siento yo que Felipe Córdoba está teniendo aquí, él es un hombre muy poderoso, pero un hombre que maneja un bajo perfil muy efectivo para lograr sus fines. Y en este caso sí está sacando la cabeza y está metiéndose en la campaña del 22. Pues digamos que se empiezan a barajar las cartas políticas y cada uno empieza a tomar decisiones puntuales y a moverse de acuerdo al panorama político. Yo creo que ahí las decisiones de Córdoba lo único que tendrán que definir, aparte de los panoramas en términos del 22, es cómo esa burocracia y esa bajo perfil que ha manejado, pero el poder que tiene dentro del establecimiento, pues empieza a hacer mella para definir también situaciones puntuales dentro del ejercicio electoral. Eso es lo que yo veo ahí. Y a propósito de lo de la buena fe que tiene Fajardo, yo siento, Andrés, y lo pasamos un poquito rápido al principio, pero que hay algo de mala fe de Gustavo Petro, y es decir, asumir que es culpable cuando simplemente hay una imputación, es un trino que además se puso fijado en su Twitter, es decir, no es como si se hubiera equivocado en lo que dijo y no lo hubiera podido corregir, y siento que el discurso de aquí para adelante va a ser un poquito ese. No, pues entonces también actuemos con el principio de buena fe y creamos que hay un error de digitación sobre el trino y preguntémoselo a él a ver qué es lo que él opina sobre su trino que ha colocado. Finalmente la que va a tomar la decisión acá es la Contraloría y seguramente la Contraloría tendrá que compulsar copias tanto a Procuraduría, si lo cree conveniente, y Procuraduría a Fiscalía para que se haga una investigación penal en el tema.
Juanita, acerca de esa buena o mala fe de esta discusión que se está dando, que es una discusión política, es una discusión que hay que contextualizar en la idea de que hay algunos que quieren hacer una gran alianza de sectores alternativos, como los llaman, entre la centroizquierda, el Partido Verde y Gustavo Petro, para enfrentarse a lo que ellos llaman el uribismo de extrema derecha, y otra visión que quiere llegar al 22 con una propuesta de centro separada de algunas propuestas que está haciendo Fajardo. Bueno, lo primero es que por supuesto cualquier persona puede cometer un error y lo único que bastaría hacer es rápidamente sacar un nuevo trino, corregir, disculparse. Este es un trino de hace 13 horas que él además tiene fijado como su trino principal. O sea, si hubiera habido un error, pues perfectamente, ¿no? Pues recula y dice que qué pena. Habla no solo de que es responsable fiscalmente, sino que es responsable de la pérdida de 9 billones de pesos. Es absolutamente falso, ahí no hay ningún arrepentimiento. Por supuesto que no, pues no puedo partir de la buena fe cuando lo que está haciendo es fijar un trino que una persona de su equipo reconoce que es absolutamente la buena fe solo no es se puede asumir con Fajardo. ¿Qué, Andrés? Que la buena fe entonces solo se puede asumir con Fajardo. No, porque entonces yo podría claro decir lo mismo que está diciendo Juanita. ¿Por qué no lo ha corregido? ¿Por qué no lo ha corregido? Ahí en la Contraloría. El que además está asumiendo la buena fe es Fajardo frente al Contralor. Aquí que el señor sí generó unas relaciones de poder para tomar decisiones cerradas dentro de la Junta y que hoy tiene que responder por esa plata. Pero hoy sí entonces tenemos que asumir que la buena fe puede asumir con Fajardo y por Petro por un trino, no. Entonces yo creo que hay que mirar un poco más cuánime la cosa. Hablando de lo que dije ahí, yo creo que las coaliciones deben darse. Nosotros hemos hecho el llamado a Sergio Fajardo muchas veces, él es el que se ha negado, pero pues seguiremos ahí intentando porque el enemigo común es el uribismo. Es muy chistoso, Daniel, porque es impresionante. Entonces, todo un sector de Colombia Humana siempre dice, nosotros los estamos llamando a la unión, pero eso lo cascan a uno venteado, pues a mí no me bajan de nazis, sacan, ¿no? Toda suerte de cosas, paramilitar, etcétera, pero ahí sí, no, pero unámonos todos, bajo un líder que nos unifique, que por supuesto es Gustavo Petro. Seguramente hay fanáticos de todos lados que tendrán que por los que no podemos responder la mayoría de las personas de la Colombia Humana, pero aquí hay claridades también políticas y acercamientos políticos que deben darse en términos de, como he dicho, vencer ese enemigo común que nos ha estado agobiando por casi 3 décadas. Y usted tiene razón, Andrés, en que hay fanáticos y hay unos fanatismos por los que uno no puede responder, pero por eso es importante que en el discurso público, sobre todo de personas con liderazgos políticos, pues haya un apego a la verdad y que esos fanatismos, pues que de pronto que alguien se meta y lea las opiniones de Petro, no se lleve la idea equivocada claro. Que tal vez esa idea equivocada la tienen también otras personas del movimiento, ¿no? Sí, pero yo creo que digamos que con Juanita, digamos que la cercanía que yo he estado, porque yo estuve el semestre pasado con María José y cercano también a David, ellos tienen una buena relación ahí en el Congreso, toman decisiones conjuntas, o sea, digamos que se sigue esa búsqueda de armonía, porque, insisto, hay situaciones políticas que hoy están definiendo la suerte del país y de la ciudadanía en los municipios, nos están matando. Incluso ayer veía un comercial o un espacio de los espacios políticos que se asigna por la Agencia Nacional de Televisión, donde salía el doctor Navarro Antonio diciendo y enumerando la cantidad de amenazas que tiene el Partido Verde. Es que no es solo la Colombia Humana, es a todo el sector democrático que hay una persecución política porque se ven amenazados en pérdida del poder. Yo creo que hay más cosas que podrían llegarnos a unir, pero digamos que también tenemos que definir cómo se van a hacer esas uniones. Programáticamente, a mí me interesa realmente lo programático. Juanita. Bueno, yo coincido en un punto con Andrés y es que por supuesto el arranque tiene que ser el programático y por eso ahí yo creo que si bien hay gente valiosa de la Colombia Humana a la que yo respeto y admiro mucho, como David Racero, como María José Pizarro, con quienes efectivamente, como dice Andrés, hay muchos temas en los que podemos trabajar juntos, hay otros en los que de manera honesta, decente, tranquila, con argumentación y no de manera agresiva como casi siempre lo hace Petro y la gente más cercana a él, podemos diferir en cosas y varias de ellas son programáticas y doy ejemplos porque yo creo que eso es valioso en una democracia, o sea, yo creo que es fundamental que compitan distintas ideas y he tenido esta conversación con ellos. En varios escenarios, varios de los líderes de la Colombia Humana insisten en que lo que hay que hacer es
derogar el SMAT. Eso es válido, esa es una postura. Hay otros en la derecha que dicen, no, el SMAT nunca ha violado ningún derecho humano, es que mejor dicho, es impoluto. Y hay varios, ahí es donde decimos que hay posiciones de centro, centro-izquierda, que decimos lo que hay que hacer es mantener el SMAT porque es una fuerza antidisturbios justamente que no está equipada con armas de uso letal, que pueden ser usadas de manera letal, por supuesto, como lo han hecho en el pasado, pero que lo que hay que hacer es regular el tipo de armamento, regular el uso de la fuerza, regular los códigos de conducta de relacionamiento con la población. Esas son distintas alternativas de política pública. Eso es válido en una democracia y a eso tenemos que discutir. O discusiones, por ejemplo, sobre cómo pensamos el mercado. Entonces, gente en la derecha cree, y con ellos casi siempre estamos aliados, insisto, María José, David y nosotros, gente en la derecha que cree que en el mercado no se puede intervenir en lo más mínimo y que el mercado solito redistribuye y regula. Ahí no estamos. Hay gente más a la izquierda, y tengo esta conversación con varios de Colombia Humana que dicen lo que hay que hacer es tener una visión, digamos, estructuralista de la economía, que planea cada una de las cosas, que fija ciertos precios, etcétera. Nosotros, varios, estamos en la mitad, en donde decimos, creemos en un mercado competitivo, que parte de una economía capitalista para que pueda haber crecimiento económico, pero con un sistema progresivo tributario que grave más alto los altos ingresos y permita redistribuir en lógica de luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Esas son posturas distintas y eso es válido. Lo que escucho es que hay plataformas programáticas que es difícil conciliar, Andrés. No, digamos que hay posiciones que nosotros hemos creído que son cambios estructurales y de fondo y fundamentales para generar una sociedad que se construya alrededor de, primero, de la paz, como bien Juanita ha sido una defensora y trabajadora en este campo, y además que intente generar espacios de redistribución económica para que se puedan llegar a beneficiar a la mayoría del país. Por ejemplo, nosotros hoy no hemos estado de acuerdo que se siga diciendo que Claudia López está entregando una renta básica cuando eso es falso, por ejemplo. Entonces, si nosotros aclaramos cuál es el concepto de la renta básica, cuáles son las condiciones de entregar esa renta básica, si es universal, si es parcial, si está destinada a poblaciones específicas, pues lo hacemos, pero con claridad, con tranquilidad y con certezas y verdades técnicas. Ellos se han ufanado de llamarse tecnócratas, pero hoy, por ejemplo, no aceptan los ejercicios técnicos de soporte que hacen para la investigación de Hidroituango, pero entonces pueden hablar que, como dice Juanita hace un momento y pone el ejemplo del SMAT, que usa armas que pueden ser letales. Entonces todo puede ser letal, pero es que estos hombres están entrenados para asesinar y no es un tema, hoy estaba en otro conversatorio, no es un tema del uso de las armas, sino es la doctrina interna allá adentro. Yo creo que sí podemos conciliar muchas cosas y es necesario que se haga. Yo creo que es necesario que se haga y seguir haciendo el llamado a la común unión. Esta será una larguísima discusión y una larguísima pelea. Y yo pronostico que será muy poco productiva. Daniel, no, si me lo permite, Daniel, sí. Si me lo permite, tres ejemplos más, porque yo creo que, insisto, yo creo que si nos sinceramos podemos mostrar que somos alternativas distintas y que eso es válido. Nosotros condenamos vehementemente que en Venezuela lleva habiendo una dictadura desde Chávez. En la Colombia Humana no. Nosotros nos negamos a aceptar que Santrich, nosotros nos negamos a aceptar que Santrich tenía, déjeme terminar, nosotros nos negamos a aceptar que Santrich tenía derecho a irse a la guerra, porque creemos que nadie, inclusive después de semejante ataque al acuerdo de paz, nadie puede justificar la lucha armada. Nosotros defendemos los PEDETs. Andrés Charri se dedica constantemente a decir que los PEDETs son una farsa. Bueno, son alternativas pero es que no es una farsa, es que hay una investigación. Bienvenida a la discusión. El Premio Nacional de Ciencias e Investigación, Juanita, no puede venir usted a señalar mi trabajo académico sin ni siquiera haberlo leído. Es una investigación que duró 3 años, estuvo nominado al Premio Nacional de Ciencias. Nosotros demostramos que no hay una sola variable ambiental atravesando los PEDETs y que tiene una formulación sobre el mismo modelo económico. ¿Usted considera que los PEDETs no son la alternativa? Eso es válido, pongamos eso sobre la mesa. ¿Usted considera que eso no es deseable? Ya leyó la investigación. Póngalo sobre la mesa. Bueno, una discusión que será larga, será entretenida y aquí la daremos. Muchas gracias, Juanita Guartus es representante a la Cámara del Partido Verde, Andrés Charri es constructor programático de la Colombia Humana. Muchas gracias a ambos por su tiempo esta noche. Gracias, Daniel. Buenas noches. Un saludo para todos. Seguimos aquí. Volvemos un poquito a lo que está pasando en Medellín con Hidroituango después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca y volvemos a Medellín para cerrar este programa acerca de la imputación a 28 personas que hizo el Contralor General de la República, el señor Córdoba, por detrimento fiscal, por desperdiciar recursos públicos contra políticos como Sergio Fajardo, como Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar, gran parte de la política antioqueña de los últimos 20 años. Me comunico con Juan David Ortiz, que es periodista, es profesor, trabaja en el periódico De la Urbe. ¿Qué tal, Juan David? Hola, Daniel, ¿cómo va todo? Buenas noches. Venga, hablé con un par de políticos de Medellín y fueron muy educados. Realmente no sentí, no sentí que me dijeran qué era lo que realmente estaban sintiendo después de esta imputación. Usted invitó hoy a los más educados. Sí, bueno, yo pensé que eran todos y ya dije, huepucha. Usted sí, dígame, por favor, o sea, ¿esto cómo cayó? ¿Como un baldado? ¿Está la gente brava? ¿Está la gente indignada? ¿Qué pasó? No, es que esto remueve muchas cosas en Medellín y remueve cosas más allá de la discusión que acabamos de ver entre Juanita Gobertus y Charry. Que es muy rola esa discusión. Pues porque además, o sea, ese es un debate de fondo, obviamente a propósito de esto que acaba de pasar con la decisión de la Contraloría, pero en Medellín tenemos una preocupación que no podemos dejar de lado más allá de la importancia que tiene la elección presidencial, y es que estamos hablando del patrimonio público de Medellín. Y estamos hablando del patrimonio público de Medellín, no solamente de eso, sino que estamos hablando además de los efectos que ha tenido o que han tenido unas decisiones sobre unas comunidades en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango que siguen aún sin que haya unos responsables concretos que asuman esas implicaciones sobre esas comunidades. Y además, no solamente es una cuestión del discurso sobre el patrimonio público de Medellín puesto en billones, que muchas veces se quedan en una cifra gigantesca pero etérea, sino que buena parte de la inversión social de una ciudad como esta depende de los recursos de Hidroituango. Sí. Y en ese sentido, pues esa sí es una preocupación de Hidroituango, no de EPM en general, pero por supuesto Hidroituango es un elemento clave para el futuro de EPM, y por eso pues esa discusión en Medellín de cara a las elecciones es fundamental, pero pues tenemos que resolver unos asuntos de la casa que realmente aún se quedan sin respuestas. Y aquí es clave que esta imputación vaya en ese sentido. Sí, y aquí es clave lo que dice la Contraloría, es que la embarraron. Más allá de que está imputando todavía, que habrá un proceso largo para ver si son responsables fiscalmente o no, la Contraloría llega después de más de un año de investigación a decir, aquí hubo una embarrada y hay gente que tiene que pagar por esta embarrada, que es mover la discusión un poco frente a lo que algunas personas en la ciudad llevan diciendo, como que no, esto pasó, el túnel se cayó, llovió mucho y se inundó, el río Cauca se secó, y aquí lo secaron, lo cayeron y lo diseñaron mal. Y hay unas personas que tienen responsabilidad en relación con eso, que yo creo que eso es lo importante de una decisión como esta. Ahora bien, las suspicacias y las desconfianzas alrededor de cómo se tomaron estas decisiones son apenas naturales, lógicas, y creo que también es importante cuestionarlo. A mí me llamaba mucho la atención, me reía ahorita cuando le decías a Juanita Gubertus y a Charry que la política es muy divertida. Yo también me reía bastante al ver, por ejemplo, el trino de Gustavo Petro de esta mañana, al escuchar ahorita a Charry defendiendo la decisión de Felipe Córdoba. No se imaginaba eso uno como un mundo posible, pero más allá de eso sí hay un asunto de fondo, y es, bueno, hay unas responsabilidades, hay unos efectos concretos que ya experimentó la gente de Puerto Valdivia, de la zona del Bajo Cauca, del norte de Antioquia, que los sigue enfrentando y que los ha enfrentado desde mucho antes de que esta contingencia ocurriera. Y sobre eso no hay responsabilidades concretas. Entonces sí, yo creo que lo fundamental aquí es insistir en la necesidad de que haya responsabilidades. Creo que el llamado a que sigamos adelante y un poco ese discurso del empuje antioqueño que va a sacar Hidroituango adelante en parte es importante, pero también es importante que pensemos cuáles son los efectos que eso va a tener sobre ese patrimonio público de Medellín y sobre la inversión social, no solamente que representa EPM para Medellín, sino sobre lo que significa EPM para el país entero. Y no quiero dejar de preguntarle esto para que la gente al menos sepa qué está pasando. Entonces, la presa ya se construyó, la casa de máquinas se salvó, ya se cree que el próximo año podría estar empezando a generar parcialmente, y el proyecto lo han sacado adelante a pesar de todas estas dificultades y debates.
Sí, pues el proyecto sigue adelante y tiene que seguir adelante, entre otras razones, y a pesar de que hay unas voces que son críticas y que creo que valdría la pena que se hubieran escuchado en su momento, que han insistido en la necesidad incluso del desmonte del proyecto, creo que eso no ha lugar en un momento como este. Y es natural que un asunto como este nos haya puesto agenda en las elecciones locales en Medellín y Antioquia. Era natural que nos empezara a poner agenda, y yo creo que esto inaugura la manera como nos pondrá agenda de aquí en adelante, y el desenlace que tenga este proyecto seguirá poniendo agenda y seguirá siendo determinante con este debate que se nos viene en adelante. Aquí hay dos actores que yo he sentido muy poco mencionados en esta discusión y que han estado además muy silenciosos, que son Luis Pérez y Federico Gutiérrez. Dos actores que además, sí. Federico Gutiérrez declarado precandidato presidencial, y Luis Pérez, que también recientemente por ahí apareció una valla que también lo anuncia para las elecciones del 22, y eso significa que hay asuntos de la política menuda de aquí de lo local que se van a mover también en lo nacional. Y por supuesto que lo que ocurra con el proyecto de aquí en adelante, las decisiones que tome PM y la administración de Daniel Quintero en relación con el contratista y con quién finalizará las obras es determinante en relación con todo esto. Y por supuesto sí, que esa conexión y esa interacción empresarios-política va a ser fundamental. Juan David Ortiz es periodista, es profesor en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, es director del periódico de la Urbe. Queríamos empezar con usted por esta razón, pero yo sé que estaba en una cita, entonces espero que le haya ido muy bien. Juan David, muchas gracias. Salió muy bien. Gracias, Daniel. Excelente, qué muchas bien. Gracias. Vale, me quedé sin tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.